Muy queridos hermanos y amigos todos de esta comunidad parroquial y de otras comunidades que nos acompañan, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este jueves de liturgia. Recuerden que seguimos caminando en nuestro curso básico de formación litúrgica y ahora nos encontramos en los últimos temas de este primer ciclo. Agradezco a todos ustedes su participación, así mismo como su disposición para conectarse con nosotros. Saludamos a todos los agentes de pastoral litúrgica de nuestra parroquia, a todos los animadores de la liturgia. Sean pues todos bienvenidos. Los invito para que iniciemos esta nueva lección poniéndonos en las manos del Señor y pidiendo la poderosa intercesión de San José para que venga en nuestro auxilio y Él mismo nos ayude. ¿Me acompañan por favor a hacer nuestra oración inicial? Digamos todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra última unidad dedicada al arte y a los objetos sagrados, que nos propone pues el manual de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Ahora este tercer tema está dedicado al presbiterio, como lugar principal dentro del recinto sagrado y que es parte focal en la celebración del culto. Los invito para que al iniciar esta lección focalicemos muy bien cuál es el objetivo que ahora perseguimos. Fíjense bien, en esta lección vamos a pretender lo siguiente: conocer la estructura del presbiterio y los elementos que lo componen, para que a través de la comprensión de su sentido sea un medio para la participación consciente en la celebración de la liturgia. Y como una cuestión motivacional, nosotros les proponemos esto. Visita físicamente, o por lo menos ahora en tu memoria, visita 4 iglesias que tú conozcas bien. Distingue cuál es en ellas el lugar del presbiterio y los elementos que lo componen. Pon atención a su distribución. Fíjate muy bien de qué material están elaborados los elementos del presbiterio y qué ornamentación hay en este lugar. Así, en la primera oportunidad que tengas, puedes hacer un recorrido rápido a las bellas iglesias de nuestra ciudad y poder realizar esta actividad que ahora te sugerimos. Bien, con este punto motivacional vamos a entrar de lleno a la lección de esta tarde. Recuerden, queridos amigos, que estamos estudiando la iglesia como construcción, como espacio sagrado. Y dentro de la iglesia construida, evidentemente que hemos estudiado ya algunas cosas que nos han dejado muy en claro cuál es la razón de ser de las iglesias y los templos. Todo recinto destinado a la acción litúrgica tiene precisamente como cometido eso, que el lugar sagrado
sirva para realizar la acción divina, el culto sagrado. En el espacio sagrado que llamamos nosotros nuestras iglesias, suceden entonces estos momentos. Allí se convoca a la comunidad. La comunidad se reúne en torno al pastor que la preside, pero sobre todo se reúne en torno a Cristo. Y en la acción sagrada se escucha la palabra y se celebran los divinos misterios, todo esto en un ambiente de signos y símbolos. Pues bien, en cada recinto sagrado, queridos amigos, como ya lo veíamos en la lección pasada, existen espacios muy concretos que hablan por sí mismos. Estos espacios o lugares que llamamos nosotros los puntos focales, que nos sirven para entender la celebración de los divinos misterios. En esta lección, pues, nos vamos a adentrar a un espacio importante y central en todo templo, en toda iglesia destinada al culto, el presbiterio. Por principio de cuentas, tenemos que definir qué es el presbiterio. Posiblemente hemos escuchado en más de alguna ocasión esta palabra que quizá para muchos les resulte un poquito rara o extraña, el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Una primera definición muy concreta nos dice que el presbiterio es el espacio en donde los ministros ordenados, el obispo, sus presbíteros y sus diáconos realizan su función ministerial. Entonces, es un lugar destinado para ellos y no tanto así para el pueblo. Es para los ministros ordenados desde el cual ellos realizan su función ministerial. Dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, cuando habla de que en nuestra iglesia hay una real distinción estructural entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ordenado. En esta razón, el presbiterio quiere ser un signo de esto que afirma el concilio. El presbiterio es para los ministros ordenados. El resto de la nave es para la asamblea reunida. Así, sacerdocio común y sacerdocio ministerial unidos, cada quien desde su lugar, realizan el único culto agradable al Padre. En esta lección vamos a estar haciendo referencia a un documento que nos da mucha luz y precisión en la definición de algunos términos. Miren, me refiero a la Institución General del Misal Romano. En este documento, en esta instrucción o institución, como acabo de decir, se nos clarifican muchos de los términos y también de los lugares con definiciones muy concretas que nos ayudan a entender mejor el espacio celebrativo. A propósito de esto les digo que esta institución general en el número 295 define el presbiterio de la siguiente manera. El presbiterio es el lugar en donde está el altar, en donde se proclama la palabra divina y en donde el presbítero y el diácono y los demás ministros desempeñan su oficio. Y con esta definición estoy seguro, queridos amigos, que ustedes a primera vista saben distinguir el presbiterio en cualquier iglesia, porque ahí está el altar, ahí está el lugar de la palabra y ahí es donde realizan su ministerio los pastores. Hay una nota característica acerca del presbiterio y esta se refiere a lo siguiente. El presbiterio, el lugar llamado el presbiterio,
debe quedar diferenciado respecto a la nave de la iglesia. Esto se consigue a través de una cierta elevación, bien por una estructura y ornato peculiar. Así, cuando entramos en una iglesia, inmediatamente distinguimos que siempre hay una parte más elevada, y es donde se encuentra el altar, donde se celebra pues la Sagrada Eucaristía. A eso nosotros le llamamos el presbiterio. Dentro del presbiterio, como lo acabamos de afirmar, existen a su vez elementos inconfundibles que nos hablan de que hay ese lugar al que nosotros nos estamos refiriendo. En todo presbiterio debe haber 3 elementos insustituibles. El primero y el más importante de todos en el centro es el altar. El altar, que es el lugar en donde se realiza el sacrificio, en donde se inmola a Cristo. Está también el ambón, que es el lugar desde donde se anuncia y se proclama la divina palabra. Y está también la sede, que es el lugar desde donde preside el ministro en la persona de Cristo. De esto diremos una palabra un poquito más adelante. Solo decir a manera de conclusión en esta introducción que a la hora de construir nosotros nuevas iglesias, nuevos templos, nuevas capillas, como ya lo dijimos en la lección pasada, lo primero que tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, es esto: ¿dónde será el lugar para el presbiterio? Y que el presbiterio tenga el espacio suficiente y la dignidad clara para poder edificar allí el altar, la mesa de la palabra y la sede desde donde Cristo el Señor, a través de sus ministros, pastoreará a su comunidad. Ahora vamos a ver por separado cada uno de estos elementos de los que ahora les estoy hablando. En primer lugar, veremos el altar. En segundo lugar, veremos el ambón. Y en tercer lugar, diremos una palabra sobre la sede. Comenzamos diciendo algo sobre el altar. Nuevamente, la institución general del misal romano, en el número 296, nos dice que el altar es el lugar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. Es también la mesa del Señor. En esta mesa, el pueblo de Dios es llamado a participar en el sacrificio eucarístico. Es el centro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía. Cuando hablamos del altar como lugar físico, como la mesa del sacrificio, debemos tener en cuenta 7 características importantes que debe tener el altar siempre en todo espacio sagrado. Primera característica: el altar goza de centralidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que el altar es el espacio central y más importante que se destaca en toda construcción, en todo recinto religioso. El lugar más importante y central. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el centro de la iglesia. Porque Cristo es el centro de la acción sagrada. Y por esta razón el altar, que es signo de Cristo, debe ser el centro del edificio en toda iglesia. Cuando el altar de veras goza de centralidad y majestuosidad, entonces refleja más vivamente, queridos amigos, que Cristo es el centro de todo. Y en torno al centro, en torno al altar de Cristo, se reúne la asamblea. Y no solamente la asamblea, sino como en una cosmogonía se reúne el mundo y toda la historia.
Así la asamblea se reúne en torno al altar y así el altar se convierte en signo ineludible y permanente de Cristo, que al mismo tiempo es sacerdote y víctima. Entonces, el altar tiene que ser siempre figura central y destacada en la iglesia. La segunda característica del altar es que goza de visibilidad. El altar debe estar siempre colocado desde un punto totalmente visible, porque Cristo es solo uno, como una sola es la Eucaristía. Entonces, el altar debe ser visible, pero al mismo tiempo accesible en todo su entorno. Quiere decir que al altar se accede fácilmente y se le puede hasta rodear a la hora de recibir dignamente el honor del incienso. El altar debe gozar también de accesibilidad. Completo la idea anterior, no solo visible, sino también accesible, que desde el momento en que nosotros focalizamos el altar en una iglesia, se puede llegar a él fácilmente, pero no de forma improvisada, sino como en un caminar y en un peregrinar hasta encontrarnos con Cristo. Por eso, a la hora de colocar el altar, tendremos que escoger la parte central de la iglesia y la parte más destacada. Ya lo decíamos en la introducción, el altar también debe estar elevado. Esta elevación que se da no solo en el presbiterio, sino también en el altar, tiene una simbología teológica muy profunda. La misma palabra altar significa alto, lo que está por encima de lo terrestre, lo que está por encima de lo mundano, lo que está por encima de lo ordinario. Entonces, por eso conviene que el altar quede situado en un lugar un poco más alto, más elevado, que se coloque en una altura algo superior a la nave. Siempre nos hablará de su importancia, de su dignidad y de su visibilidad. Solamente recordar que tanto el presbiterio como el altar gozan de mayor altura en cuanto a dignidad, del significado que ellos mismos encierran. Es Cristo el que debe estar elevado, es Cristo el que debe estar por encima de los hombres. Es Cristo el que goza de sublimidad y no nosotros los ministros, solo Cristo. De tal manera que la altura, valga la redundancia, la altura en el altar represente la dignidad y la grandeza de Cristo. La siguiente característica del altar es su forma. El altar no lo podemos edificar a nuestro antojo o en las formas que nosotros querramos. En la dimensión sacrificial del altar se señala que el altar debe ser siempre una mesa para celebrar la Eucaristía, como la mesa en la que Jesús celebró la última cena. Entonces, sobre todo para esos nuevos diseños, para esas nuevas arquitecturas que luego quieren improvisar o quieren como destacar en nuevas formas y contextos, recuerden lo que dice la Divina Liturgia: el altar siempre habrá de representar una mesa, y una mesa, ya sabemos, pues que siempre tiene dimensiones proporcionadas y estructuras bien definidas. Así lo decía el Vaticano II cuando, al hablar del altar, no solamente dijo una palabra sobre la forma, sino también sobre el tamaño. El altar más bien tiene que ser moderado, más bien tiene que responder a las dimensiones del espacio celebrativo
y por supuesto ni exagerarlo ni minimizarlo. El altar siempre tendrá que ser de forma rectangular, cuidando pues que no sea ni tan reducido, pero tampoco tan exagerado. La siguiente característica del altar es que debe estar elaborado de materiales muy concretos. Fíjense lo que dice la instrucción general. Según la costumbre tradicional de la iglesia, la mesa del altar fijo debe ser de piedra y de piedra natural. Sin embargo, también pueden emplearse otro tipo de materiales dignos, sólidos y trabajados con maestría, según el juicio de la Conferencia de los Obispos. La mayoría de otros altares que no son de piedra casi siempre son de maderas muy nobles, pero bien trabajadas, que dan la impresión pues de su firmeza, de su seguridad y de su consistencia. Hasta ahorita hemos hablado de las características materiales que debe tener el altar edificado dentro del presbiterio. Ahora vamos a decir una palabra sobre los elementos esenciales que habrán de estar sobre el altar a la hora de la celebración eucarística. Otra palabra sobre los elementos funcionales y otra palabra sobre elementos complementarios. De los elementos esenciales, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Miren, en la mesa del altar, en la celebración eucarística, nunca debe existir ningún otro elemento sobre el altar más que solamente el pan y el vino. Estos son los elementos que deben estar siempre en el altar y que son signo del sacrificio del Señor, el signo de su tránsito pascual de este mundo al Padre. ¿Por qué el pan y el vino solamente sobre el altar? Porque estos son los elementos destacados y dominantes que se convertirán luego en el cuerpo y en la sangre del Señor. Otros objetos sobre el altar, como el misal, las luces, las flores, el sonido, deberían disponerse de modo que no oscurezcan ni dificulten la visibilidad de estos dos elementos que son esenciales y principales, las especies eucarísticas. Decir también que, por ejemplo, cuando se hace uso de la custodia o del manifestador o de los copones que contienen el cuerpo sagrado de Cristo, con justa razón, la custodia siempre se coloca sobre el altar y también los copones con las formas consagradas, porque estos elementos u objetos sagrados están destinados a contener el cuerpo y la sangre de Cristo, y aunque no se esté celebrando la Eucaristía, la custodia y los copones que contienen el cuerpo del Señor son dignos de estar también sobre la mesa de Cristo, porque es Cristo mismo el que permanece en el Santísimo Sacramento. Hay una palabra acerca de cuándo puede ponerse el evangeliario sobre el altar. Seguramente que ustedes lo han visto en más de alguna ocasión en celebraciones solemnísimas. No es del común ni es del ordinario que el evangeliario se ponga sobre el altar, pero cuando esto sucede, como digo, en celebraciones eucarísticas solemnes y que tienen procesión y que se va a utilizar el evangeliario se coloca sobre el altar porque existe una directa corresponsabilidad entre la palabra y el altar. Así como el altar, la mesa del altar representa a Cristo, el evangeliario es también la misma palabra viva de Cristo. Es algo así como que en el altar se junte el Cristo simbolizado en el sacrificio, presente en el sacrificio, mejor dicho,
y el Cristo que habla a través de su palabra. El altar es símbolo de Cristo, y si el Evangelario es la palabra de Cristo, entonces es lógico que la palabra de Cristo proceda también del altar. En esas circunstancias, el Evangeliario siempre habrá de ponerse sobre el altar, pero no así el leccionario. Solo el Evangeliario está permitido que se ponga sobre el altar. Existen otros elementos que son funcionales, y ya dijimos una palabra sobre el misal, los candeleros o las luces, los copones, el corporal, el purificador, la palia. Todos estos elementos que en un momento entran a formar parte en el altar son elementos funcionales. De todos esos elementos, el más importante es el misal. El misal sí puede ponerse sobre el altar a la hora de la celebración eucarística. ¿Y esto por qué razón? Porque el misal contiene textos y oraciones que son como ventanas abiertas al misterio que nosotros celebramos en el altar. Las oraciones del misal se adscriben al venerable tesoro de la plegaria litúrgica en su momento culminante, cuando la Iglesia celebra el más grande de los sacramentos, Cristo Jesús. Entonces, de elementos esenciales pasamos a elementos funcionales que pueden estar en el altar. Ahora decimos una palabra sobre los elementos ornamentales. En el altar puede haber flores, debe haber un mantel, se puede adornar con las luces, y estos elementos son así, en esencia, solo ornamentales. Por ejemplo, cuando adornamos el altar con flores, ¿qué significa? Las flores, por su hermosura, son también belleza que se inmola junto a la inmolación del Salvador. Cuando vayamos a adornar la sagrada mesa del altar, por favor, nunca flores artificiales, siempre naturales. Dice la Institución General del Misal Romano que la ornamentación del altar siempre habrá de ser moderada. El altar debe adornarse con moderación. Así lo especifican las normas litúrgicas, tomando siempre en cuenta el estilo, la amplitud del presbiterio y del altar mismo. ¿Cuántas veces nos parecerá exagerado, y la gente así lo piensa, que entre más arreglos florales le pongamos a nuestra iglesia el día de la fiesta, luce mejor? Y no siempre es así, sobre todo cuando nos referimos al arreglo floral que rodea el altar. Siempre tendrá que ser moderado. ¿Qué importancia tiene el mantel sobre el altar? El mantel tiene un significado importante porque el mantel es la pieza que distingue el altar cristiano del altar pagano. Sí es cierto que en el altar pagano también se realizan los sacrificios, o se realizaban. En el altar cristiano nosotros realizamos otra clase de sacrificio, el de Jesús, que no es un sacrificio pagano, es el gran sacrificio por excelencia. Pues bien, el mantel contribuye a significar que el altar nuestro es absolutamente distinto del altar pagano. Dice la instrucción general: por reverencia para con la celebración del memorial del Señor y para con el banquete sagrado, póngase sobre el altar donde se celebra al menos un mantel de color blanco, que en lo referente a la forma, medida y ornato se acomode a la estructura del mismo altar. Las luces son otro elemento de ornato.
y volvemos a citar la instrucción. Hablando de las luces, de los cirios o de las velas, dice la instrucción que las luces habrán de colocarse en forma apropiada y solo los que se requieran para la acción litúrgica como manifestación de veneración o de celebración festiva. Las luces pueden colocarse sobre el altar o cerca de él, pero siempre teniendo en cuenta tanto la estructura del altar como la del presbiterio. Una advertencia: las luces del altar, sean sobre o a un lado del altar, jamás deben impedir la facilidad para mirar atentamente lo que sobre el altar se realiza. Quizá ustedes conozcan de repente algunos altares que los atiborran al frente, ¿verdad?, con muchos candeleros, y a la hora del sacrificio pues prácticamente no podemos ver nada. En eso tenemos que tener mucho cuidado también nosotros los pastores a la hora de ornamentar y de disponer nuestros espacios sagrados. Fíjense cómo dice la instrucción que el mantel, las flores, las luces deben componer un conjunto estético caracterizado por el buen gusto y la armonía al servicio del misterio del culto cristiano. Y esto que acabamos de decir, amigos, vale para nuestras grandes iglesias y catedrales, pero también para nuestras modestas parroquias y para nuestros humildes capillas en los sectores. Porque donde quiera, Cristo es el mismo altar, y donde quiera se celebra el mismo sacrificio. Entonces, una llamada a quienes nos ayudan tanto en los sectores como en las comunidades, a que cada vez más vayamos dignificando todo esto que decimos: el presbiterio, el altar, los manteles, los arreglos, las luces, todo ello guardando la estética y la dignidad del lugar. Ahora digo una palabra acerca de las reliquias de los santos. Fíjense que hace días yo platicando con una persona, le preguntaba por pura curiosidad si ella sabía que en los altares dedicados en nuestras iglesias, sobre todo en los altares fijos, siempre hay una parte en el altar al que llamamos el sepulcro. Y en ese sepulcro siempre están contenidas reliquias de los santos. Esta persona me decía con toda honestidad: no lo sé. Nunca había escuchado que sobre nuestros altares existieran reliquias de los santos. Allá en tiempos de nuestros abuelos se utilizaba otra pieza clave que era el ara sacramental. Y era una especie como de losa, como de lápida, a la que se le hacía una pequeña excavación, y sobre la excavación se ponía una reliquia de algún santo y luego se tapaba. Entonces se llevaba el ara sacramental a cualquier mesa o a cualquier altar, y entonces así se significaba que el altar también estaba consagrado y bendecido con la presencia y las reliquias de los santos. Bueno, la instrucción general del misal romano a propósito de las reliquias de los santos dice lo siguiente: la costumbre de depositar debajo del altar que va a ser dedicado las reliquias de los santos, aunque no sean mártires, obsérvese oportunamente, pero cuídese que conste que las reliquias verdaderamente sean auténticas. Otro signo en el altar es el crucifijo. Sobre el altar o cerca de él siempre habrá de haber una cruz con la imagen de Cristo crucificado. Esta debe ser vista sin obstáculos por el pueblo congregado. Es importante que la cruz permanezca siempre cerca del altar, aunque no se celebre la misa, para que en todo momento el crucifijo recuerde a los fieles la pasión salvífica del Señor
que se hace presente en el altar. Pido que ustedes con mucha más calma revisen su lección y ojalá que puedan conseguir la institución para que puedan allí leer con mayor detenimiento esto que ahora les estamos compartiendo. El segundo elemento en el presbiterio es el ambón. Una definición técnica del ambón es la siguiente: es el lugar desde donde se proclama la divina palabra en la celebración litúrgica. Y ahí ustedes van a encontrar inclusive una fuente sagrada en el libro de la Santa Biblia, como ya desde el Antiguo Testamento la palabra divina es proclamada desde un lugar solemnísimo. Allí encuentran ustedes la cita del libro de Nehemías, que nos habla cómo Esdras, al proclamar la palabra divina, él se colocó en un estrado de madera levantado para esa ocasión. Y también existen otros testimonios, por ejemplo, la de la carta de San Cipriano hacia el siglo III, que habla cómo ya desde el siglo III hay un lugar reservado para la proclamación de la palabra, a la que se llama el ambón. Leyendo a San Cipriano, él dice lo siguiente: a propósito de un confesor que él había instituido como lector escribe, solo quedaba hacerlo subir al ambón para que, puesto en ese lugar elevado, visible a todo el pueblo, lea las enseñanzas y el evangelio del Señor. Pues bien, el ambón como el lugar desde donde se proclama la palabra divina en la acción sagrada, la institución general del misal romano dice lo siguiente en el número 309: la dignidad de la palabra divina exige que en la iglesia haya un lugar conveniente para su proclamación, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelve espontáneamente la atención de todos los fieles. Entonces, conviene que en general en toda iglesia exista un ambón, un lugar estable. Cuidado de no poner en nuestras iglesias simples atriles o simples fascistoles, que en lugar de expresar la dignidad de la palabra, pues más bien la reducen. El ambón debe estar colocado de tal modo que permita al pueblo ver y oír bien a los ministros ordenados y a los lectores a la hora de proclamar la palabra. Y las funciones que se realizan desde el ambón son las siguientes, ustedes ya lo saben. Desde el ambón sola y exclusivamente se proclama la palabra divina, el salmo responsorial, y también desde él se canta el pregón pascual. Desde el ambón también el presbítero puede pronunciar la homilía y también la oración universal. Pero el ambón no debe ser utilizado para otros fines o para otras cosas que no sean la palabra divina. A propósito de esto que llevamos dicho, debemos decir lo siguiente: según la estructura de cada iglesia, el ambón debe estar en íntima proporción y armonía con el altar. De hecho, si ustedes se fijan bien, ya lo decíamos en la introducción a nuestra lección, ahora que vayan y visiten ustedes esas iglesias, se van a dar cuenta cómo el altar donde celebramos el sacrificio y el ambón desde donde proclamamos la palabra generalmente son muy parecidos. Son del mismo material, tienen el mismo gusto, están proporcionados el uno al otro, y esto por la siguiente razón:
Si el altar, como dijimos, es la mesa de la Eucaristía, la mesa del sacrificio, donde Cristo se nos da como alimento, el ambón es la mesa de la palabra, donde Cristo nos alimenta con las palabras santas de su Evangelio. Por esta razón, entre el ambón y el altar debe existir una correspondencia, no solo de estilo y de material, sino de dignidad. Así, conviene que el ambón, de acuerdo con su estructura, también se adorne con sobriedad, ya sea de forma permanente o por lo menos en ocasiones solemnes. Una palabra sobre el ambón. No es conveniente que al ambón suban otras personas que no sean ministros de la palabra. A veces le permitimos que el comentarista desde allí pronuncie las moniciones, mal hecho. A veces permitimos que el director del canto desde allí esté dando instrucciones para la ejecución de los cantos, mal hecho. A veces permitimos que la señora piadosa desde el ambón esté rezando el Santo Rosario, mal hecho. Todavía peor, cuando permitimos que las personas suban al ambón para dar avisos que nada tienen que ver con la palabra divina. Cuidado, el ambón tiene su dignidad y también tiene su respeto. A nosotros sacerdotes nos corresponde cultivar esto, pero a ustedes fieles les corresponde también entender y comprender la dignidad de este lugar. Finalmente, una palabra sobre la sede. ¿Qué es la sede? La sede es el lugar desde donde el ministro ordenado preside a la asamblea. Si ya dijimos, ¿verdad?, que en la asamblea sagrada Cristo está presente en distintas formas, sobre todo en la celebración eucarística, de una forma especial Cristo se hace presente en la persona de sus ministros. Y los ministros presiden la asamblea en la misma persona de Cristo. Y el ministro por sí solo es representante pues de Cristo, tanto en sus vestiduras como en el lugar que ocupa en la asamblea litúrgica. El lugar, pues, desde donde preside la asamblea el ministro ordenado, se le llama la sede, y en el caso de los obispos se le llama la cátedra. La Didascalia de los Apóstoles, que es un escrito del siglo III, fíjense, ya habla de este lugar destinado en la celebración litúrgica, cuando dice: en sus reuniones, en las asambleas santas, hagan sus encuentros de un modo bello y dispongan cuidadosamente los lugares para los hermanos. Debe haber un lugar para los presbíteros y en medio de los presbíteros siempre la sede del obispo. Por eso decimos, ahora citando a la ordenación de las lecturas de la misa, que la sede tiene una importancia significativa, queridos amigos, porque desde la sede el presbítero dirige la oración, pero también escucha la palabra. Desde la sede, el presbítero que celebra pronuncia la homilía de pie o sentado, aunque también lo puede hacer desde el ambón. La sede es un lugar importantísimo en la celebración litúrgica, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, porque en la sede tiene lugar la primera parte de la liturgia sagrada. La liturgia de la palabra siempre tiene un lugar referencial en la sede. Dice la ordenación de la misa: una vez que el presidente y los ministros han entrado en el lugar sagrado y han venerado el altar, el presidente habrá de dirigirse a la sede. Cuando hablamos de sede, nos merece una especial atención, una sede especial,
que es la sede del obispo, a la que nosotros llamamos la cátedra. Dice el ceremonial de los obispos: se llama iglesia catedral aquella en la que está la cátedra del obispo, y la cátedra del obispo es signo de su magisterio y de la potestad de pastor en esa iglesia particular. Además, la cátedra es el signo de unidad de los creyentes en la fe, que el obispo como pastor preside. La cátedra debe ser una sola y fija, colocada de tal modo que aparezca realmente que el obispo está presidiendo a toda la comunidad de los fieles. La cátedra solamente la podemos nosotros contemplar en las iglesias catedrales, queridos amigos. En todas las demás iglesias, a ese lugar se le llama, como hemos dicho, pues, la sede. La sede debe estar pues siempre dispuesta y visible, porque la sede es también presencia de Cristo. Fíjense, la sede de un presbítero debe significar su ministerio de presidente de la asamblea y moderador de la oración. El lugar de la sede siempre debe ser vuelto hacia el pueblo, al fondo del presbiterio, a no ser que las circunstancias o la estructura del lugar digan otra cosa. Evítese que las sedes sean algo así como tronos de un rey. No, quien se sienta en la sede no es un rey en un trono, es un pastor que acompaña y preside a su pueblo en la asamblea. Conviene que las sedes, igual que el ambón, igual que el altar, sean solemnemente bendecidos según el rito descrito en el ritual romano antes de ser destinada para su uso litúrgico. Finalmente, queridos amigos, decir que cuando hay una concelebración eucarística en donde van a participar muchos presbíteros, no es que se multipliquen las sedes, es una sola la sede que debe haber en cada iglesia. Si acaso fuesen a concelebrar presbíteros, se disponen sillas también para ellos, pero donde nunca se distorsione que la sede es solo una. Y si acaso también van a participar otros ministros que no son ordenados, como los lectores, los salmistas, los cantores, y que tengan parte dentro del presbiterio, sí se tendrá que hacer una distinción entre los sitiales de los presbíteros y los lugares de los laicos. Y cuando hay diácono, al diácono siempre se le debe reservar un lugar al lado de la sede, porque el diácono siempre es el servidor del presidente. Con estas breves palabras, pues, amigos, hemos dicho una palabra muy concreta sobre el presbiterio, el altar, el ambón y la sede, esperando que ustedes puedan leer más reposadamente su lección y también puedan hacer así una reflexión acerca de lo que todos los días ven en sus parroquias y comunidades. Yo como actividad final les propongo pues este crucigrama que ya en otras lecciones nos han aparecido. De lo que se trata pues es de que con lo que hemos estudiado, al leer estos enunciados, podamos ir completando la palabra correcta en el crucigrama. Ojalá que lo puedan hacer. Ojalá que también puedan realizar su actividad sugerida al inicio de la lección. Y ojalá que con estas breves palabras vayamos comprendiendo un poquito más el sentido y el significado de nuestros espacios sagrados, así como el respeto que nos merecen. Esperando verlos la próxima semana, yo me despido de ustedes encomendándolos al Señor y animándolos para que en sus ministerios litúrgicos sigan formándose y sigan acompañándonos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.